En este vídeo vamos a ver una de las 4 presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack El Super Roscón de Reyes y que va a permitir a los peques celebrar la llegada de los Reyes Magos. Vamos a tener en este caso la primera presentación que incluye la historia, vocabulario, decoraciones y números del 1 al 100. A su vez vais a tener una subpresentación relacionada con lo que sería la historia y ya después vamos a pasar a la tercera presentación que será la de los verbos, que nos va a permitir conjugar y reforzar oraciones. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog para que podáis ver todos los detalles y también a otros packs relacionados, como pueden ser el que tiene más ideas para Navidad, los atrapacaramelos para celebrar la cabalgata de Reyes y también el centro año para que los peques anoten propósitos de cara al año nuevo. Dado que es una presentación bastante larga, os he dejado el índice por si queréis ver cada uno de los apartados. También encontraréis una especie de chuleta con algunas ideas para que utilicéis los roscones. En cualquier caso, en la entrada del blog vais a encontrar también explicado cada una de ellas. Como veis, podéis utilizarlas para decorar, aprender sobre la historia, meter y buscar las sorpresas. Además del roscón, también vais a encontrar otras manualidades y actividades como pueden ser las figuritas, las coronas, las notas, los mini roscones. También encontraréis las cartas para que los peques escriban a los Reyes Magos, incluso las porciones del roscón para que coloquéis las galletas y se las dejéis a los Reyes el día 5 por la noche. En cualquier caso, os recomiendo siempre que visitéis la entrada del blog porque allí vais a ver más modelos, más ideas y también todos los detalles. Ahora vamos a pasar al inicio, así que lo voy a poner en grande para que podáis verlo. Tendríamos la bienvenida a la clase de español y lo que podéis hacer es, si queréis, pedir a un peque o a los responsables que salgan al centro de la clase y vayan leyendo. Yo lo que siempre hago es entregarles unas manos graciosas y así se motivan al tiempo que el resto de la clase también les acompaña a la hora de leer. Podéis escoger los responsables, que os dejo en la descripción de esta diapositiva el enlace a la entrada del blog donde os dejo los materiales. En este caso, como vamos a celebrar los Reyes Magos, a mí me gusta escoger a 3 peques que se conviertan en reyes. Yo suelo prepararles una corona de papel y se la entrego, pero también a veces les llevo alguna decoración, una peluca, una capa, cualquier idea que se os ocurra. Para romper un poco el hielo y que practiquéis la rutina de los saludos, os he dejado esta diapositiva, de manera que si pincháis con el ratón van a ir apareciendo cada uno de los saludos. Una vez que ya lo repasáis con los peques, podéis turnaros a preguntar y responder en función de la opción que salga en el dado. Volvemos a parar y ahora practicaríamos a preguntar y responder: hola amiga o amigo, ¿cómo estás? Estoy regular, gracias. ¿Y tú? Nosotros además lo que hacemos es añadir las mascotas de la clase y los peques hacen una rima de tipo Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Y nos vamos turnando a preguntar y responder. Voy a salir del modo presentación para pasar a la siguiente diapositiva. Ahora ya tendríamos esta para que los peques practiquen las fechas. ¿Qué día es hoy? Hoy es el 5 de enero y vienen los Reyes. Ahora ya vamos a empezar a leer la historia y si queréis podéis pedir a algún voluntario que salga a la pizarra y vaya señalando. Como veis nos dice que los Reyes llegan a las ciudades y ahora se van a presentar. En este caso podéis utilizar la diapositiva para que también los peques practiquen a preguntar y responder por el nombre. Como veis tenemos 3 opciones distintas. Una sería me llamo Melchor, otra mi nombre es Gaspar y por último soy Baltasar. Para que los peques se familiaricen con la tradición de la llegada de los Reyes Magos, os he dejado esta diapositiva con un modelo de carta por si queréis que los peques las completen. Vais a tener este en distintos formatos y también uno un poco más completo con preguntas personales.
el nombre, la edad, la nacionalidad y el lugar de residencia. Y ya después tendríamos para que expresen cómo se sienten, alguna de las cosas que quieren que les traiga y también para que escriban su nombre y la fecha. Como veis, tenemos preguntas personales y si queréis que los peques repasen, os he dejado también esta diapositiva con cada uno de los apartados. Podéis ir leyéndolo y añadir gestos o incluso decir un número para que los peques lleven a cabo diálogos, bien sean parejas o en pequeños grupos. También podéis practicar con este juego de emparejar, de modo que decimos un número, el que queráis, bien sea de manera ordenada o desordenada, y podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y señale la opción correcta para cada casilla. Imaginaros que hacemos el número 2. En este caso la pregunta sería ¿cuántos años tienes? Y la respuesta tengo 10 años. Como veis, se va moviendo hacia la casilla y lo haríamos con el resto de preguntas y respuestas. Podéis explicarle a los peques que el 5 de enero por la noche los niños dejan a los Reyes Magos las galletas, la leche y un poco de roscón. Y para que podáis verlo, tenéis esta foto con una imagen de un roscón de Reyes. Podéis practicar gustos con la pregunta ¿te gusta el roscón? ¿Me gusta el roscón o no me gusta? Aquí tendríamos a nuestro amigo el señor Roscón, que vamos a presentarlo en la siguiente diapositiva. Dice, me llamo señor Roscón. ¿Me gusta el roscón de Reyes? Lo que va a hacer es ayudarnos a explicar la historia que se encuentra detrás de la tradición de comer el roscón. No me voy a detener en todas las diapositivas porque la idea es que vosotros vayáis leyendo con los peques y le dediquéis el tiempo oportuno a cada una de ellas. Como veis, tenemos esta que nos dice que en España el 6 de enero se come el roscón de Reyes. Se le llama también rosca de Reyes, roscón y en Cataluña tortel de Reis. El origen, como ves aquí, es de unas fiestas romanas llamadas Saturnales, donde se repartía una torta y se escondía un haba. Como veis, el roscón representa la corona y la fruta las joyas. Podéis leer con los peques que en Francia el haba se sustituyó por una moneda de oro. Y en España llegó de la mano del rey Felipe V, que en este caso sustituyó la moneda por una figurita y volvió a introducir el haba. Vosotros podéis analizar cada uno de los dibujos, podéis pedir a los peques que digan los colores, también podéis decirles que traduzcan alguna palabra que les digáis, eso ya como se os vaya ocurriendo. La idea es que dentro del roscón se esconden las sorpresas. Tenemos que buscar una figura y un haba. Entonces, les explicaríais a los peques que si encontramos la figura, tenemos buena suerte, pero el que encuentre el haba tiene que pagar el roscón. Los niños, el 5 de enero, dejan a los reyes las galletas, la leche y un poco de roscón. Ahora que ya hemos introducido la historia a los peques, podéis llevar a cabo un juego muy sencillo para ver qué recuerdan sobre la tradición de comer el roscón. Vais a tener una ruleta, de manera que si damos clic donde dice inicio va a empezar a girar. Volveríamos a pararla y ahora nos sale una opción, que en este caso, como podéis ver, es el haba. Entonces, los peques tendrán que o bien decir la palabra o, si queréis complicarlo un poquito más, tendrán que hacer una oración relacionada con la historia. Si queréis comprobar con qué diapositiva de las que hemos visto se corresponde, lo que podéis hacer es pinchar en el dibujo. Y como veis, nos lleva a la diapositiva que se corresponde. En este caso dice, el origen del roscón son unas fiestas romanas llamadas Saturnales.
Se repartía una torta redonda y se escondía un haba como símbolo de prosperidad. Ahora, como veis, tenemos en la parte inferior una flecha y si clicáis en ella vamos a volver a el juego. Entonces podríamos volver a repetir. Mirad, pincharíamos, el peque dice paro y ahora en este caso nos sale la corona. Entonces el peque tendría que o bien decir la palabra o si no, hacer la oración. Ahora ya vamos a seguir y vamos a empezar a preparar lo que sería la manualidad. Vais a tener distintos modelos de roscón, algunos con historia, sin historia, cuenta atrás, personalizables, de las ideas. Lo mejor es que vosotros escojáis la plantilla que mejor se adapte a vuestras necesidades. En este caso vamos a ver el ejemplo de porción que se corresponde con la historia. En concreto vais a tener 9 porciones. Si queréis, lo que podéis hacer es o que cada peque haga un roscón, es decir, 9 porciones, o si no, podéis hacer un roscón por equipos. Encontraréis estas plantillas en distintos formatos, tanto para colorear, completar o dibujar. Si optáis por la opción que tiene historia, podéis utilizar los recortables y pegárselos en el lateral. Vais a tener distintos modelos de plantilla para que vosotros escojáis los que más os gusten. De hecho, tenéis algunos en los que no aparece la historia escrita e incluso también para que vosotros coloreéis. Podéis recortar tanto los bordes del roscón, es decir, lo que corresponde a la nata, o sino también las figuras. E incluso podéis emparejar el dibujo con la oración. Además, lo bueno que tiene que vais a encontrar la historia en formato láminas en color y si queréis os pueden servir para ayudar a los peques a emparejar lo que serían los recortables. Lo bueno que tienen además las láminas es que os pueden servir como soporte para leer, para llevar a cabo algún juego de traducir oraciones e incluso para crear un mural en la clase. Para que podáis seguir practicando con la historia, otra opción que vais a tener disponible son los mini roscones. Vamos a tener distintos modelos, también para practicar los precios, mensajes, los verbos y oraciones. Pero en este caso, como os acabo de comentar, lo vamos a utilizar para que los peques practiquen con la historia que se esconde detrás de la tradición de comer el roscón. Una vez más, podéis enseñar a los peques esta diapositiva para que expresen gustos. ¿Te gustan los roscones? ¿Me gustan o no me gustan? Vais a tener las plantillas en múltiples formatos, tanto en color como blanco y negro, personalizables, para que escojáis las que más os gusten. En cualquier caso, os dejo aquí las instrucciones por si queréis que los peques las vayan leyendo a medida que vais montando los roscones. Vais a tener dos caras que podéis combinar. Si solo queréis utilizar una, también podéis dejar el interior libre y así escribir alguna redacción o pegar alguna foto. A mí personalmente me gusta utilizar las dos caras, pero eso ya depende de vuestros gustos. Aquí tendríamos el modelo A, que como veis tiene dos partes. Empieza con lo que sería la portada, después al final un roscón para que podáis decorar y en la parte inferior la historia que hemos visto en las diapositivas PowerPoint. Aquí os he dado la vuelta para que también enseñéis a los peques la opción de personalizar el roscón. A mí esta me gusta mucho porque ellos pueden o bien decorarla con las frutas o si no también con palabras que vosotros le digáis sobre un tema. Y ya después tendríamos la cara B que sigue explicando otra vez la historia. Lo bueno que tiene que la vais a tener en distintos formatos, tanto en color, blanco y negro, para colorear. De hecho, hay una presentación específica solo con la historia que incluyo algunos modelos más. Mirad, voy a salir de esta presentación y así os la intento enseñar. Esta sería la presentación que solo tiene la historia, como veis la que hemos visto hasta ahora, pero sí es verdad que he añadido más ejemplos de las plantillas para que vosotros escojáis
en este caso para que los peques escriban la historia. Aquí también lo vais a tener para que la dibujen. Y aquí la cara que os había enseñado para que ellos decoren su roscón. Mirad, aquí también os he puesto un ejemplo en blanco y negro. Y ya después también de la cara B, pues encontraréis distintas opciones. Como veis, una foto en la que se ve que los peques pueden dibujar la historia. También aquí un ejemplo para dibujarla. Y como veis también lo que podéis hacer es meterla en una funda transparente y así los peques pueden ir subrayando palabras u oraciones que vosotros le vayáis diciendo. Se me ocurre que podéis decir una oración en la lengua materna y ellos tienen que buscarla, o si no, también una palabra. Y una vez más, aquí os dejo una foto para que enseñéis a los peques que ellos pueden escribir la historia. Y también vais a tener este ejemplo para que los peques la completen. En cualquier caso va a haber más plantillas, así que la idea es que vosotros combinéis y uséis las que más os gusten. Ahora vamos a volver ya a la presentación y vamos a continuar. Ahora ya pasaríamos a el roscón con las fechas. Entonces, en este caso, tenemos la diapositiva para que los peques se turnen a preguntar y responder ¿qué día es hoy? Hoy es el 6 de enero. ¡Feliz Día de Reyes! El señor Roscón nos dice, prepara tu roscón con fechas. Como veis, aquí tenemos un ejemplo. Y antes de pasar a lo que sería la manualidad, podéis enseñar a los peques este juego muy sencillito para que emparejen los números. Vamos a tener lo que serían las guindas y después ya la palabra escrita. Entonces podéis pedir a un peque que se haga la pizarra y vaya completando cada porción. Si ahora tenemos ya la guinda en el número 1, pues ellos pueden buscar la palabra, pinchar y se va a mover hacia la casilla. Ahora haríamos el número 2 y buscaríamos la palabra. Y así sucesivamente hasta completar el resto del roscón. Ahora tenemos esta diapositiva que nos dice escribe la fecha. Entonces los peques ya pueden practicar en las porciones del roscón que vosotros le entreguéis. Una vez más vais a tener distintos formatos para que vosotros escojáis los que más os gusten. Otra idea de roscón que podéis enseñar es el de busca la sorpresa. En realidad, las sorpresas las podéis meter en cualquier modelo de roscón. La única diferencia es que este, de manera específica, tiene en los laterales la cajita que dice la sorpresa está aquí, sí o no. Pero si no queréis utilizar este, cualquiera de los otros roscones os sirve. En este caso nos dice la sorpresa está en la porción 2. Si pincháis van a salir las guindas con los números por si necesitáis reforzarlos con los peques, de manera que podéis ir contando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez que ya los peques tienen montado su roscón, podéis también pedirles que personalicen las figuritas. Vais a tener distintos formatos. En este caso tenemos la figurita que sería el señor Roscón, el haba, y después también incluso si queréis meter una porción de roscón pequeñita, pues podéis utilizarla. A mí, por ejemplo, me gusta mucho meter los 3 Reyes Magos o incluso también utilizar los modelos personalizables para que los propios peques dibujen sus figuritas y sus habas. En cualquier caso, los vais a encontrar en distintos formatos para que vosotros escojáis el que mejor os venga. Una vez que ya las tenéis listas, podéis meterlas en el roscón e incluso combinarlas con otros materiales incluidos en este pack, como pueden ser las pulseras o las notas del roscón. A los peques la verdad que les gusta mucho buscar las sorpresas y de hecho nosotros, como veis aquí, lo hacíamos utilizando las mascotas de la clase. En este caso yo llevé ya un roscón hecho porque al ser más pequeños y la clase no era demasiado larga, no me daba tiempo a que ellos fueran montando este roscón. Pero lo que sí hice con este grupo fue que ellos preparasen el mini roscón. Digamos que es una versión más sencilla que en mi caso pues lo utilicé con los peques de 6 a 8 años.
Y también vais a tener este juego para buscar la sorpresa. Entonces la idea es que los peques digan una porción, pincháis en ella y vamos a ver si se encuentra detrás, bien sea la figurita o el haba. El único truco que os he dejado para esta diapositiva es que a la hora de pinchar lo hagáis en la parte externa, porque si pincháis en otros lados de la porción quizás no desaparezca. Es simplemente por la manera en la que está configurada. Entonces, imaginaros que el peque escoge la porción número 5. Pues en este caso vemos que la sorpresa no está. Vamos a hacer, por ejemplo, la número 2. Tampoco. La 1. Tampoco. Tampoco. Bueno, pues nada, no la encontramos. ¿Dónde está la sorpresa? Ajá. Uy, aquí tenemos el haba. Así que en este caso, pues el peque tendría que pagar el roscón. Si queréis podéis utilizar dinero que tengáis de mentira y ellos, bueno, pues pueden turnar a poner un precio al roscón y pagarlo. En cualquier caso, también vamos a tener los mini roscones para precio y practicar los números que vamos a ver más adelante. Vais a tener 4 variantes del juego. 1, 2, creo que no me equivoco, 3, 4, sí. Y ahora ya tendríamos un ejemplo de una porción para buscar la sorpresa. Una vez más, vosotros podéis escoger las que mejor os venga. Y ahora ya vamos a pasar al roscón personalizable, que este os puede venir muy bien para repasar cualquier concepto, bien sean verbos, palabras, conjugación, lo que se os ocurra. Vais a tener plantillas más personalizables. Como veis, la parte superior ya no tiene ninguna decoración ni ninguna palabra, ni tampoco el borde, y vosotros podéis personalizarlo. Si queréis, podéis utilizar los recortables y los vais pegando, pero si no, también los peques pueden escribir o dibujar lo que quieran en cada una de las porciones. Mirad, aquí tenemos un ejemplo de los recortables. Este es personalizable. También tenéis este que es para practicar las fechas. E incluso este con los números y las expresiones que nos dice ¿dónde está la sorpresa? Si queréis una versión un poquito más sencilla para repasar ideas en la que no tengáis que montar cada una de las porciones, podéis utilizar la rosca. En este caso nos dice ¿qué? Puntos suspensivos, ¿recuerdas? De modo que podéis escoger el tema que vosotros queráis. Imaginaros, ¿qué colores recuerdas? Entonces los peques tendrían que completar la rosca con los colores. Una vez más la vais a encontrar tanto en color como en blanco y negro, así que la podéis personalizar. De hecho, si por ejemplo vais a utilizar el tema de los colores, ellos pueden asignar uno a cada porción del roscón. Ahora ya si seguimos vamos a tener otra de las actividades que están incluidas en este pack, que como podéis observar son los platos. Una vez más tenemos la diapositiva para practicar gustos. La idea es que vosotros coloquéis la porción que queráis en los platos. Vais a encontrar distintos modelos, tanto la opción que es para expresar gustos como la que dice yo como o incluso la personalizable. A mí, por ejemplo, me gusta utilizarlo para colocar la porción del 5 de enero, que es la que podéis dejar a los Reyes antes de su llegada el 6 de enero. Aquí tenemos un ejemplo de la porción que, como veis, tiene dos partes. La externa que dice hoy es el 5 de enero y por la trasera dice buen apetito y después tenemos las galletas y la leche. Una vez que la tenéis lista, la podéis colocar, como nos dice el señor Roscón, en el plato. Aquí tenéis el ejemplo, como os comentaba, con el verbo comer y aquí para expresar gustos. Ahora ya pasaríamos a las coronas, que estas si queréis las podéis entregar, por ejemplo, a los peques que escojáis como responsables, que a la hora de convertirse en los Reyes Magos. Las podéis utilizar para que todos los peques de la clase las preparen o incluso como una especie de premio si lleváis a cabo algún tipo de juego o actividad. Vais a tener distintos modelos, tanto en color como en blanco y negro. Este, por ejemplo, dice el 6 de enero, feliz día de Reyes.
Y después también vais a tener otros como pueden ser uno para la reina y otro para el rey. En cualquier caso, también tendréis los modelos personalizables para que decoréis a vuestro gusto. A mí, por ejemplo, me gusta combinarlo con el roscón, entonces hubo un año que, por ejemplo, los peques se lo llevaron a casa como regalo. También a veces la colocamos a las mascotas de la clase o incluso escondemos mitades por distintos rincones y tenemos que ir buscándolas a medida que vamos diciendo distintas palabras. También incluso, como veis, son dos mitades, entonces nosotros una vez pusimos villancicos, cada peque tenía una corona y cuando la música paraba tenían que intercambiar la mitad con un compañero. En ese caso habíamos utilizado los modelos personalizables y habían escrito vocabulario que queríamos repasar en una de las partes. Ya si seguimos, otra idea que podéis utilizar tanto para meter en el roscón como sorpresa, como para llevar a casa, incluso como regalo, son las pulseras. Vais a tener distintos formatos y lo bueno que tiene que las encontraréis en color y personalizables para que vosotros escojáis las que más os gusten. Algunas de ellas tienen mensajes con dibujos, también para que escribáis o personalicéis. También podéis combinarlas con las notas del señor Roscón para escribir un mensaje y regalar a un ser querido e incluso también meter dentro del roscón. Vais a tener distintos formatos para que personalicéis. A mí lo que me gusta es, por ejemplo, doblarlas y ponerlas un lacito y así las podéis entregar a un ser querido o un amigo. E incluso podéis ponerlas en una cajita y cada día los peques van cogiendo un mensaje de un amigo. Y ahora ya si seguimos vamos a tener también la opción de los mini roscones para que podáis escribir un mensaje e intercambiar con un ser querido. En este caso vamos a tener solo una cara, porque si os acordáis, en el roscón de la historia habíamos visto que tenían dos caras, pero ahora solo tienen esta. Si queréis podéis pegar el interior o si no dejarlo sin pegarlo, de manera que podéis escribir una redacción, alguna palabra, pegar fotos, lo que se os ocurra. Vamos a tener distintos modelos. Este es una versión ya completa, aunque en la parte trasera podéis dibujar y decorar el roscón a vuestro gusto. Y mirad, aquí tendríamos un ejemplo, en este caso para decorar. Bueno, se me olvidó deciros que en esta parte podéis pegar tanto fotos, escribir palabras. De hecho, tenéis modelos que están en blanco para que vosotros personalicéis. Hay una presentación que es la de los roscones, que la voy a enseñar. Tenemos lo que sería el roscón con el mensaje y os he puesto algún ejemplo. Mirad. ¿Veis? Aquí dice escribe un mensaje en el roscón. Aquí tendréis la foto y ahora aquí ya la parte para decorar. Digamos que esta es una subpresentación de la que estamos viendo y lo que he hecho es añadir alguna foto más. Digamos que esta es una subpresentación en la que he puesto solo 3 de los 4 mini libros, concretamente la historia, número y mensaje. He decidido ponerlo en una presentación separada porque esta presentación que estamos viendo, la del super roscón, es ya muy larga, tiene casi 100 diapositivas, entonces también viene bien tener las otras opciones por si queréis ir directamente a lo que serían solo los mini roscones. Bueno, vamos a seguir y ahora ya vamos a pasar al roscón del precio de los números. Entonces podéis enseñarle a los peques esta diapositiva en la que nuestro amigo Pedro nos dice: voy a la pastelería a comprar un roscón. ¿Cuánto cuesta el roscón? El roscón cuesta 10 euros. Entonces podéis practicar a preguntar y responder por los precios que vosotros queráis. Vamos a tener aquí un ejemplo de mini roscones y una vez más los vais a encontrar por dos caras que podéis combinar. En este caso tenemos la cara A, que como veis en la parte superior tiene una rosca para que vosotros pongáis el precio a cada porción y también el precio total al roscón.
Y en la parte inferior también podéis anotar las porciones que vais a comprar, el precio de cada una de ellas y después el precio total, tanto en la parte inferior como en el bocadillo de nuestra amiga. Mirad, aquí tendríamos un ejemplo, pues si lo queréis poner en grande y utilizar a modo de chuleta, podéis hacer una especie de dictado para que salga un peque a la pizarra y escriba el precio que vosotros le digáis. También podéis utilizarla como soporte para llevar a cabo un diálogo por parejas, preguntando cuántas porciones tienes y cuántas quieres. Y si pincháis en la tecla Enter va a aparecer un ejemplo. ¿Cuántas porciones quieres? Quiero 3 porciones, por favor. Y aquí, como veis, tenemos el precio de cada una de ellas y al final el total. Os enseñaba previamente, también este roscón tiene una parte que sería la portada, donde vosotros podéis ir escribiendo el precio de cada porción. Vais a tener esta que es simple, pero también vais a tener otra que tiene ya la guinda y la fruta, por si queréis escribir lo que sería el número en la guinda y la moneda en la fruta. Y aquí, como veis, en la parte trasera dice: el roscón de Reyes cuesta 9 euros. Vosotros podéis pedir a los peques que escriban los precios que quieran. Y si queréis practicar con los números, vais a tener este juego que, como veis, la parte central de este roscón tiene un dado, de manera que si pinchamos, decimos paro, va a salir un número, en este caso sería 3. Lo que podéis hacer es o bien pedirle a los peques que digan el número que sale como el precio total del roscón, o si no, pinchar 9 veces para asignar un precio a cada una de las porciones del roscón. En este caso tenemos con los números del 1 al 10, pero vais a tener más opciones. Mirad, aquí tendríamos con números del 1 al 20, con los números del 1 al 100 y aquí con las decenas. Así que si queréis podemos hacer un ejemplo. A ver, vamos a pinchar. El peque dice paro. Y en este caso nos saldría: el roscón de Reyes cuesta 10 euros. O si queréis podéis asignar 10 a una porción. Volveríamos a pinchar paro. Y en este caso tendríamos que poner 40 en la siguiente. Y así sucesivamente hasta completar las 9 porciones y al final los peques tendrían que hacer la suma y anotar el precio total del roscón. Bueno, y también os he dejado una última idea que es muy parecida, pero en este caso sin dado, por si queréis que un peque salga a la pizarra y escriba en el centro el precio del roscón. Y ahora ya pasaríamos a ver la cara B, que en este caso, como veis, tiene todos los números a modo de chuleta, por si queréis que los peques los repasen, y también aquí un diálogo por si queréis anotar el precio del roscón. Vais a tener esta plantilla en múltiples formatos, de modo que vais a tener los números para completar, escribir o incluso personalizable. En la presentación de los mini roscones os he dejado algún ejemplo más. De hecho, también podéis meterlas dentro de una funda transparente y, por ejemplo, llevar a cabo juegos de bingo. Y ahora ya tendríamos la diapositiva final de lo que sería esta primera presentación. Ya después vamos a ver las siguientes, así que os recomiendo que os paséis por la entrada del blog para no perderos ningún detalle. Gracias.